Evangelio de octubre 25, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera, y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos un contraste muy interesante en la palabra del Señor. Ciertas personas que van a contarle un crimen aparentemente horrendo de parte del procurador romano que hizo matar a los galileos cuando estaban ofreciendo sus sacrificios. Como algo así como una irrupción del poder extranjero entre el pueblo hasta cierto punto inocente, pero también desde esa visión de pureza propia que indica como si hubieran tenido esos hombres que murieron la culpa de haber sido muertos. Por eso el Señor, que ve dentro de los corazones, dice: ¿acaso ustedes piensan que ellos eran más pecadores que los demás? Y nos aclara: no. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, hemos escuchado inclusive a insignes aparentemente personas diciendo: el huracán de Katrina es castigo de Dios, y el tsunami en banda H es castigo de Dios? Son puras tonterías. A eso tendríamos que decirle, como dice el Señor: ciertamente que no. Y si no te conviertes, perecerás igual que ellos. Durísimo el comentario del Señor. Vemos, y nosotros mismos quizá hayamos dicho: eso le pasa porque lo tenía merecido, porque se porta tan mal, porque no sé cuánta cosa, y eso le pasa. Y a veces hasta nos da gusto la desgracia de alguno de nuestros hermanos, particularmente si le tenemos rencor, particularmente si le sabemos alguna cuestión que no es de las mejores, alguna cuestión irregular, un crimen, un delito, algún pecado. Mira, Dios castiga a los pecadores. Y no, el Señor nos dice en 2 ocasiones, con 2 ejemplos: ¿ustedes piensan que ellos eran más pecadores? Ciertamente que no. Y ustedes, si no cambian, si no se convierten, perecerán igual manera. ¿Cuál es el cambio? No nos es suficiente traer una cruz en el pecho. No nos es suficiente. No nos es suficiente irnos a meter a la misa, aun cuando lo hiciéramos todos los días. No es suficiente. La higuera estaba todos los días, con hojas verdes quizá. Y sin embargo, lo que dice la parábola: he venido 3 años seguidos a buscar higos, y no los he encontrado. Córtala. 3 años para el Señor es mucho tiempo. Y no se refiere a 3 años seguidos nuestros, sino a un periodo de mucha paciencia. Un día tras otro, tras otro, tras otro, esperando que alguno de nosotros demos fruto. Porque esa higuera que no da fruto somos tú y yo. Cuando tenemos una actitud de prepotencia, cuando creemos que somos santos, cuando no damos los frutos que se merece, que nos exige el amor.
El viñador intercede. Déjala todavía este año. El dueño ha dicho, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? Déjala este año, voy a abonar, voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono. A echarle estiércol, ese era el abono. Ahora lo escuchamos en castellano ya con la traducción y el sentido. Pero en lengua griega dice, le voy a poner estiércol, voy a aflojar para que no se sienta tan fuerte esta planta. Le voy a aflojar la tierra alrededor para que tenga que moverse. Voy a poner el estiércol a su alrededor para que absorba este nuevo influjo también. Y si no da fruto, pues la voy a cortar. ¿Qué significa esto de cortar? Cada uno de nosotros somos como esa imagen de la higuera. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado muchos dones. Y a veces, cuando somos duros de conciencia, de corazón, también nos abona y nos afloja. Vienen las tribulaciones y los problemas, para que demos algún fruto para el Señor. ¿Cuáles son los frutos del Señor eminentemente? El agradecimiento a Dios, el conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesús, la escucha de su palabra, la oración, los sacramentos. Todo eso es alimento. Los frutos son los frutos de la caridad, que se pueden dar a través de la oración incluso, mas no cuando yo oro solamente para mí. Dios mío, te pido esto, te pido esto, te pido esto para mí, para mí, para mí. O cuando lo pido para mi familia. A mi esposa, a mi esposo bendícelos, a mis hijos también, a mi mamá también. ¿Qué hay de extraordinario? ¿Quieres que sea caridad tu oración? Pide por aquel que te cae mal, por aquel que te ofende, por aquel que te persigue o te maldice. Bendícelo tú. No te va a costar nada. Solamente tu soberbia. Solamente eso te va a costar. Decirle al Señor, Señor, haz que lo que yo diga sea verdad. Bendícelo a este que me daña. Más aún, comparte de lo que tienes. Practica la justicia. Da un poco de lo que Dios te ha dado en bendición. Comparte tu comida, un poco. Comparte tu agua, comparte tu ropa. No son cosas grandes ni onerosas las que pide el Señor. Tan solo quiere que comiences a dar algunos frutos. Algún higo, aunque sea pequeño, pero dulce. Que Dios nos conceda a todos, hermanos. Dios les bendiga.